La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. En el año 2015, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos suspendió la fumigación aérea con glifosato. Vamos entonces a buscar otras alternativas que no sean la aspersión con glifosato en cumplimiento de la Corte Constitucional y como medida de precaución para que no afecte la salud de los colombianos. Meses después, el herbicida fue autorizado otra vez para fumigar los cultivos ilícitos, pero mediante uso manual terrestre. Y ahora, en medio del aumento récord de cultivos de hoja de coca que llegó en 2017, según informe de la Casa Blanca, a 209.000 hectáreas, el gobierno colombiano le apunta a un nuevo método de aspersión que mantiene el uso del glifosato. Este tipo de utilización de los llamados drones se asimila por la altura a una aspersión terrestre, o sea, no va a haber la deriva que llaman, que en la aspersión aérea los vientos se llevaban el glifosato a otros lugares y hacían estragos. Aquí va a estar mucho más concentrado. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, el investigador de la Fundación Ideas para la Paz y del Woodrow Wilson Center, Juan Carlos Garzón, el director del Programa Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Eduardo Díaz Uribe, el politólogo Alejo Vargas y el senador por el Partido Centro Democrático Alfredo Rangel, analizan y debaten el significado, el impacto y los alcances de la estrategia de aspersión con drones con la que el saliente gobierno del presidente Santos pretende hacerle frente al aumento exponencial de cultivos de hoja de coca en Colombia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La nueva estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. A 41 días de que termine su periodo constitucional, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos decidió apostarle al uso de drones de fumigación con glifosato. La noticia, el nuevo método que requerirá la mitad de la concentración de veneno usada en la aspersión aérea hasta octubre de 2015, es anunciado justo después de conocerse el último informe de la Casa Blanca sobre el incremento de los cultivos de hoja de coca. Colombia pasó de tener 188.000 hectáreas en el año 2016 a 209.000 hectáreas en el año 2017. El punto clave de esa noticia: el desafío que sigue representando la lucha contra los cultivos ilícitos. De un lado, la innovación en el uso de drones será sin duda una prueba de fuego para las autoridades, entre otras cosas por la topografía montañosa del país y la presencia de agrupaciones criminales que podrían derribar esos aparatos no tripulados. De otro lado, tras la firma del modelo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, un asunto crucial continúa en la lista de espera. Dicho por el propio embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, el gobierno de la Unión Americana no conoce a la fecha que las FARC hayan entregado información sobre rutas del narcotráfico. Excabecillas de la guerrilla, convertida ahora en partido político, insisten, y sin reparo alguno, que no hablan de rutas porque, según ellos, no estuvieron en el negocio del narcotráfico. $209.000 hectáreas. Esa es una medida de superficie de la que muchos hablan por estos días en Colombia, una medida que genera preocupación. ¿Pero qué tanto son 209.000 hectáreas? Para que usted se haga una idea, imagínese 5 veces la ciudad de Medellín o 3 veces la ciudad de Cali. Esas son 209.000 hectáreas, pues esa es la misma medición de superficie que hay cultivada con hoja de coca en Colombia. Así lo revela el más reciente informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.
El informe indica que las hectáreas sembradas con esta planta pasaron de 188.000 en el año 2016 a 209.000 en la última medición referente al año 2017, un incremento del 11%. Una cifra que pone una vez más a Colombia como el país donde más coca se siembra y da cuenta de la complejidad y magnitud de un problema que se agudiza con los años y requiere mayores compromisos del Estado. Es muy fácil venir a criticar a Colombia que porque se le aumentaron los cultivos ilícitos, pero midan las otras circunstancias y los otros indicadores. A pesar del histórico incremento de coca sembrada en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la cifra fue inferior a lo que esperaba. Me dicen que viene una cifra mucho menor de la que se esperaba, que hay un incremento, pero que es menor del que se esperaba. A lo largo de los últimos años, el gobierno estadounidense ha tenido bajo la lupa el aumento de los cultivos ilícitos, incluso hasta el punto de amenazar con desertificar a Colombia. Recientemente, el embajador de Washington en Bogotá, Kevin Whitaker, se refirió a este tema en la emisora La FM de RCN. Los resultados hablan por sí mismos y estamos decepcionados. Yo creo que los colombianos también ustedes están decepcionados con eso. Pero de que Colombia están intentando enfrentar eso no hay duda. A mi juicio no hay duda. En medio del debate que genera el crecimiento de cultivos ilícitos, una estrategia para erradicar estas siembras revivió: el glifosato. El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó que las fuerzas militares puedan hacer la erradicación con drones, un método que se asegura tendría efectos menos nocivos para los pobladores aledaños a estos cultivos ilícitos. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag #LaNocheDrones y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan que después de 3 años de que el gobierno colombiano suspendiera la aspersión aérea con glifosato, ahora anuncie que este mismo método de fumigación regresa pero con drones y utilizando ese mismo químico? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar en esta primera parte Alfredo Rangel, senador por el Partido Centro Democrático. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, un saludo a los televidentes. También está con nosotros Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y del Woodrow Wilson Center. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Un saludo a los televidentes. Comienzo con usted, senador Alfredo Rangel. Vuelve el glifosato, pero esta vez vuelve con una fumigación que el gobierno nacional asegura que no es aérea, pero que realizará con drones. Para usted, ¿qué representa ese cambio de política del gobierno nacional a escasos 40 días de que finalice el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Pues esta es sencillamente la confesión de parte del gobierno del fracaso rotundo, absoluto, sin excusas y sin atenuantes de su política antinarcóticos. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se multiplicaron por 4 los cultivos de coca, según los mismos datos oficiales. Y eso en razón de que durante este mismo gobierno se suspendió la fumigación y la erradicación forzosa se redujo prácticamente a nada, como consecuencia de los compromisos que adquirió el gobierno Santos con las FARC en La Habana. Es decir, este aumento de las hectáreas de coca y de la producción de cocaína es una consecuencia directa de esos acuerdos de La Habana y aquí estamos viviendo las consecuencias. Nunca antes en Colombia habíamos tenido tanta coca y tanta cocaína, ni siquiera en las épocas de Pablo Escobar y el Cartel de Cali como ahora. Y esa es consecuencia de los acuerdos de La Habana, donde el gobierno se comprometió a no fumigar más con glifosato, dizque porque era malo para la salud, cuando los cultivos lícitos de maíz, de arroz, etcétera, se siguen fumigando con glifosato. Solamente el 10% de glifosato se utilizaba en la aspersión de los cultivos de coca y el 90% en los cultivos lícitos. Los cultivos lícitos han continuado siendo fumigados con glifosato
se suspendió los cultivos de coca, dizque con la disculpa de que era malo para la salud. Eso fue un fallo de la Corte Constitucional. Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, ¿usted qué opina de este cambio de política? ¿Demuestra un fracaso en la lucha contra las drogas del gobierno de Juan Manuel Santos, tal y como lo asegura el senador Alfredo Rangel? Pues lo primero es que yo no hablaría de un cambio de política. Aquí hubo un ajuste en la herramienta, es decir, lo que tenemos es la erradicación forzada, ahora con una nueva herramienta que son los drones, que pues tienen la ventaja de no tener a los erradicadores expuestos, por ejemplo, a las minas antipersonal o a francotiradores, como ha ocurrido en algunos territorios, y pues está este argumento que tiene un nivel de afectación menor a la salud y al medio ambiente. Pero el problema de fondo lo seguimos teniendo y por eso digo que no hay un cambio de política y yo diría que ni siquiera tenemos realmente una estrategia clara, porque la pregunta es, bueno, entonces o el Estado entra con los drones, erradica en esas zonas y después ¿qué? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cómo el Estado va a ofrecer no solamente una estrategia de seguridad rural, de protección, sino también de bienes y servicios públicos para comunidades que dependen de estas zonas? Pues yo creo que la percepción de que hay un fracaso pues es lógica por el aumento en los cultivos. Creo que lo que sí yo no estaría de acuerdo es en achacarle toda la culpa al proceso de paz. Creo que aquí hay otras variables que también han impactado en esto y esto necesita una reflexión más profunda y de fondo, porque el problema de los cultivos ilícitos en Colombia es un problema crónico, es un problema que llevamos de hace décadas, no es un problema que aparece solamente con este gobierno. Juan Carlos, ¿usted cree que en términos técnicos la utilización de drones va a ser una herramienta efectiva para disminuir esas 209.000 hectáreas de hoja de coca que, según la Casa Blanca en su último informe, en este momento están cultivadas en Colombia? Pues lo que pasa con la erradicación con drones tiene dificultades similares a la erradicación forzada, en varios sentidos. Lo primero es que hay que asegurar el área donde se va a hacer la erradicación forzada y eso necesita el despliegue de la fuerza pública y unas mínimas condiciones. Claro que se baja el nivel de vulnerabilidad, pero no en todas las zonas se va a poder hacer esto porque básicamente en esas zonas están diferentes actores armados que van a resistir esta herramienta. Y lo segundo es que no nos olvidemos que la erradicación forzada ha tenido un hecho de confrontación con las comunidades que dependen de los cultivos de coca. Y esto finalmente pues no lo van a solucionar los drones. La única manera de arreglar esta situación es con una estrategia clara que proponga un plan de mediano plazo que le ofrezca un horizonte de, digamos, recursos provenientes de la economía legal para las familias cultivadoras. Entonces digamos que técnicamente pues puede ser más barato, puede ser menos riesgoso, pero finalmente en términos de eficiencia, si uno no transforma las condiciones de esos territorios, pues finalmente vamos a estar en un ciclo de erradicación, resiembra, erradicación, resiembra. Senador Rangel, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó finalmente que se utilizaran estos drones para combatir los cultivos ilícitos. ¿Usted cree que esto es un reversazo del presidente Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta que hasta hace 3 años uno de los principales argumentos que se utilizó en ese momento no era el problema con la forma de hacer esta aspersión? Es decir, el problema no era que fuera aérea, sino con la sustancia que se estaba utilizando, que era el glifosato. Y nuevamente pues se va a utilizar el glifosato, esta vez en unos drones, pero también para fumigar cultivos ilícitos. Sin lugar a dudas, esto fue un argumento sacado de la manga por parte del gobierno y también pues con la ayudita de la Corte Constitucional, porque se basó en un informe de un Instituto Internacional de Lucha contra el Cáncer que decía que el glifosato había riesgo que produjera cáncer, pero un riesgo tan bajo como el de, por ejemplo, usar celulares o tomar exceso de café o usar champú. Es decir, un riesgo supremamente bajo, sobre la base
de ese informe fue que se suspendió el glifosato para los cultivos de coca. Insisto, se mantuvo, digamos, el permiso para utilizar glifosato, la posibilidad de utilizar el glifosato, seguirlo utilizando masivamente en cultivos de pan coger, o sea, de arroz, de maíz, de soya, etcétera, que es lo que nosotros nos comemos. Resulta la paradoja más tremenda que el glifosato resulta dañoso para la salud cuando se fumiga la coca, pero no es dañoso para la salud cuando se fumiga el arroz que nos comemos todos. Es decir, esto fue claramente un reversazo. Primero se adjudicó la responsabilidad del glifosato, por eso se suspendió, y ahora que Estados Unidos dice y advierte, vamos a desertificarlos, es inaceptable el crecimiento de los cultivos de coca a última hora, y ya a puertas de salir por la puerta de atrás del Palacio Nariño, el presidente Juan Manuel Santos, entonces dice que el glifosato sí se puede utilizar, pero más bajito. Sí. Es una muestra más pues, de la improvisación y de la manera hechiza, chambona, por decirlo de otra manera, como se ha tratado la política antidrogas en Colombia solamente para darle gusto a las FARC.